Vamos. Estamos en la semana que pasó de la unidad 4. Acabamos la CF9 y la CF10 y la CF11. ¿Sí? Inge, buenas noches. ¿Cómo está, Hugo? Inge, yo no pude hacer el cuestionario, lo iba a hacer el fin de semana, pero no sé, la plataforma no volvió desde el día viernes y por eso no me pude conectar el día viernes. Eh, no, apenas hoy está habilitada la plataforma, no sé qué pasaría. Ya, bueno, al final veamos, porque creo que sus compañeros también están en la misma situación. Vamos a tener que abrirle hasta A ver, ahí este. quería ver si de pronto me puede facilitar hasta mañana para poder hacer el cuestionario. Claro, vamos a tener que abrir, creo, hasta este domingo, luego las partes que no, porque no solo es usted, también sus compañeros, creo que les ha pasado el problema. Entonces, bueno, un poquito antes de que acabe para ver cómo solucionamos. ¿Ya? Listo, Inge, gracias. Listo. Mm. Entonces, bueno, la clase está subida, los ejemplos están hechos, tienen que se tiene que revisar. Vamos a tener que abrir hasta este domingo bueno, todo va a quedar, o sea, creo que han tenido problemas para la tarea de estabilización, de solidificación, estabilización, para este cuestionario de introducción a la remediación. También han tenido problema. Y, y para este, creo que no, este no tiene problema. ¿No? No, también no han podido realizar ese. Sí, Alejandro. Claro, la solución va a ser abrir estos cuestionarios y la tarea al domingo para que queden junto con, con el cuestionario semana 4, 5, 6 y el examen final. O sea, va a estar cargada esta semana para efectos prácticos. ¿Sí? Entonces, bueno, al final de esta clase ya les voy a activar hasta este domingo. O sea, todo lo que faltaría de esta unidad y de la unidad 4. Vamos a tener que activarle hasta el domingo, incluido, bueno, estos dos exámenes están activados hasta este domingo. Vamos a tener que activar todo esto. O sea, va a ser un poco pesado para ustedes, pero no tenemos de otra opción porque ya esta semana se nos acabó ya. Entonces, bueno, les recuerdo que la tarea está, ¿sí? Tienen que presentar, o sea, lo que tienen que presentar es un informe. Aquí está. En ejercicio tienen que presentar un informe como el que se hizo el día viernes. Está subida a la clase, tienen que verla. Está subida a la clase del 30, el desarrollo que se hizo en clase y el ejemplo del informe que tipo que yo pues le hice con una compañera que estuvo en ese viernes. Y dar los cuestionarios. Déjeme ver, hemos acabado el CF11, nos toca el CF12. CF12, CF12, déjeme ver.
Ah, bueno, antes que este dice que no hemos visto. Bueno, lo voy a dejar abierto. Bueno, el día viernes lo único que nos faltó fue analizar un poco este trabajo que se ha hecho de esta técnica de remediación, de solidificación, estabilización. Entonces, mire, aquí en este paper de este trabajo que se ha realizado, dice que quieren reusar los relaves mineros como insumo para la elaboración de agregados de construcción para fabricar ladrillos y baldosas. ¿Sí? Entonces aquí van a confinar el contaminante de relave minero en ladrillo y baldosa. Entonces fíjese que, bueno, quitado la introducción, que es toda la explicación teórica, ¿sí? Bueno, aquí pone la justificación del proyecto, como en todo paper. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces dice que tienen un depósito de relaves que está ubicado en el distrito Ticampa, cuyas dimensiones son de 750 por 200 metros y 19 metros de altura. O sea, la parte importante es que tiene 5 millones de toneladas métricas de relaves mineros. Entonces eso quieren tratarlo y lo van a hacer mediante este proceso de solidificación y estabilización. Es decir, van a confinar, inmovilizar el contaminante dentro de una matriz sólida, en este caso baldosas. Entonces, fíjese, como les había indicado, lo primero que tienen que hacer es unas pruebas, ¿no? Entonces, aquí lo que están tratando primero es de ver cuáles serían las mezclas ideales. Entonces, mire, vamos a usar el relave, cemento, cal, agua, ¿sí? Entonces, lo que quieren saber es, bueno, cuál sería el proceso adecuado para realizar el proceso, ¿sí? Entonces, hacen, bueno, todas las caracterizaciones. Entonces, aquí está un ejemplo también de lo que primero que se hace es la caracterización geoquímica, o sea, qué contaminantes tiene y en qué concentraciones. Por ejemplo, aquí tiene plata, aluminio, arsénico, bario, berilio, bismuto, calcio, cadmio en estas concentraciones. Sigue, tiene todo esto. Entonces, algunos superarán los límites máximos permisibles, otros no superarán. Lo importante es inmovilizar los que sean más peligrosos. Entonces, aquí, por ejemplo, el plomo, pues, obviamente, mire este valor, 4.970 ppm. Esto sí está muy alto. Entonces, uno de los objetivos debe ser seguramente confinar plomo. ¿Sí? Entonces, mire, aquí están haciendo el procedimiento para ver las mezclas, preparar los moldes, preparar los bloques, las baldosas. ¿Sí? Entonces, aquí ya están las baldosas y seguramente a estas baldosas les deben hacer las pruebas que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, mire, se concluye que el agregado de construcción obtenido con los relaves no es contaminante. Entonces dice que esto se comprueba debido a la estabilidad físico-química que se ha logrado mediante la técnica de microencapsulamiento de metales pesados en la matriz de agregado obtenido. Luego del proceso de tratamiento del relave con silicato ditricálcico de los cementos Portland 1, 2 y 4, 2 y 5. Justo lo que vimos nosotros. Entonces, lo que hay que recordar es que la técnica de solidificación y estabilización lo que va a hacer es crear un sólido y dentro de ese sólido tratar de inmovilizar al contaminante para que no pueda salir al medio ambiente y generar problemas de contaminación. Eso respecto a lo que nos faltaba, ¿no? El caso de relaves mineros. Nos tocaría ver el CF12, que es el segundo tipo de tratamiento físico, que se denomina lavado de suelos. Yo recuerdo, el primer caso que hemos visto es un tratamiento físico, es el solidificación-estabilización. El segundo es este, que se denomina lavado de suelos. Y en este caso, este sí es un tratamiento netamente ex situ, ¿sí? Entonces, lo que se hace
es, como el nombre lo indica, literalmente lavar el suelo para quitarle mediante alguna solución, ¿sí? Extraer el contaminante directamente del suelo. Entonces el contaminante va a pasar a la solución líquida y el suelo quedaría pues libre de ese contaminante. Entonces para eso se tiene que extraer el suelo contaminado y se tiene que pasar por una serie de procesos en los cuales al final se va a usar una solución o suspensión específica para el contaminante que tengamos. Y una vez que se haya hecho esa remoción, pues se tendrá la parte de suelo descontaminado y una solución líquida, pues concentrada con alta carga del contaminante que también deberá ser tratado. Este tratamiento sirve para suelos que tengan hidrocarburos, pesticidas, metales, ¿sí? Pero tiene una particularidad. Este proceso sí altera las propiedades físico-químicas del suelo. O sea, el suelo que va a entrar para descontaminación con unas características físico-químicas no va a ser el mismo suelo que salga una vez que se ha hecho el proceso de remediación. Entonces, si nosotros no queremos o queremos un proceso de remediación que no altere las propiedades físico-químicas del suelo, este no hay que usar, porque este método sí o sí va a alterar las propiedades físico-químicas del suelo por la técnica que se usa, ¿no? Y obviamente la eficacia o la eficiencia de la técnica va a estar controlada por una serie de propiedades, entre las cuales la más importante es el pH. ¿No? Y luego le siguen otras como la textura, la capacidad de intercambio catiónico, la mineralogía, contenido de materia orgánica, etcétera, etcétera. Pero la más importante es el pH, porque el pH, como ya habíamos visto en el capítulo de contaminantes específicos del suelo, lo que hace es ver en qué forma estaría el contaminante dentro del suelo, en qué forma química. Entonces hay formas químicas más estables que no podrían ser susceptibles de ser extraídas, y hay formas químicas menos estables que son más reactivas. Entonces se podría usar eso a favor para, como son más reactivas, más inestables, se puede usar una solución adecuada para extraer el contaminante de ese suelo. Y eso se hace mediante el manejo del pH. Entonces, en esta técnica, uno de los parámetros más críticos es el encontrar el pH adecuado. Entonces, aquí hay un esquema general del proceso, ¿no? Entonces, mire, aquí está el suelo contaminado y lo primero que se hace, este suelo contaminante, o mejor dicho, la técnica se divide en dos pasos generales. El primero se conoce como lavado físico y el segundo se conoce como lavado químico. ¿Sí? Entonces, esta técnica tiene estas dos etapas, un lavado físico y un lavado químico, siempre. El lavado físico lo que hace es, mediante un tamizado, ¿sí? Por el tamaño de partículas, quitar la fracción más gruesa, como aquí está. Fíjese, el suelo contaminado, lo primero que se hace es un tamizaje por diferencia de, de diámetro, de tamaño del suelo que habíamos visto. Hay grava, arcilla, limo, arena, etcétera. Por esa diferencia, lo que se extrae primeramente con el lavado físico, que es simplemente usar un tamiz, extraer la fracción gruesa. Y esa fracción gruesa no se le hace nada. ¿Por qué? En este proceso se asume que el contaminante lo que va a hacer es como que concentrarse en la fracción más fina, o sea, en las partículas más pequeñas del suelo, y no tanto en las fracciones más gruesas. Por ejemplo, si es grava y arena, en esas fracciones como que no se concentra mucho el contaminante. En donde más se concentraría por el tamaño de la partícula sería como que se pega más fácil a las partículas más pequeñas. Y esas partículas más pequeñas, obviamente, de lo que hemos visto, sería el limo y la arcilla. Entonces, para no tener una cantidad de suelo tan grande para tratar, lo que se hace primeramente es tamizar, es quitar la parte más gruesa, las partículas más grandes,
porque claro, se van a ir con algo de contaminante, pero es muy poco lo que tiene. Entonces esto se desecha directamente y lo que se queda es con la fracción fina, es decir, lo que tenga de arcilla y de limo. Ya eso se le hace la siguiente etapa que es un lavado químico. El lavado químico ahí sí consiste en mezclar literalmente esta fracción fina de suelo con líquidos especiales. El primero va a ser agua, obviamente, para formar una solución, pero también debe agregarse algún aditivo específico para que logre pegarse y extraer el contaminante. Entonces, una vez que la mezcla esté hecha y sea una suspensión, ¿sí? Que sea sólido más líquido en suspensión, se pasa a unos filtros especiales en los cuales pues se va a extraer el suelo limpio y la parte que está en suspensión y que está llena de el contaminante pues se extrae por otro lado y se va a ya a tratamiento final. Entonces, mire, del suelo contaminado, la parte gruesa, es decir, grava y arena, se desecha, no se le hace nada, y la parte fina que es limo y arcilla se pasa a una suspensión, se mete agua y se mete algunos otros químicos especiales, hay que hacer un análisis, y se supone que en esa suspensión pues, se va a como extraer el contaminante y mediante filtros, pues parte de los finos, sí, del suelo fino, pues ya saldrá sin el contaminante y otra parte saldrá junto con el agua, ya cargada del contaminante. Entonces aquí usted puede ver que se conoce como lodos arcillosos y limosos, es decir, parte de la arcilla y del limo, junto con todo el líquido que se usó para la descontaminación, van a salir y de esto debe tratarse. ¿Sí? Esto debe tratarse para su disposición final. Entonces, hay estas dos etapas. Un lavado físico para quitar lo grueso, ahí no se le hace nada, insisto, porque la idea central de este método es que no se quiere tratar todo el suelo, solo se quiere tratar la parte que esté contaminada. Y se asume que la parte que está contaminada es la parte de fracciones finas, o sea, es decir, las partículas más pequeñas. Y eso, como ventaja, tiene que, por ejemplo, me invento, si aquí hay 100 toneladas de suelo que usted debe tratar, eso es bastante. Entonces, si aquí usted logra extraer una gran parte, por ejemplo, aquí 70 toneladas de gruesos entre arena y grava, que no le va a hacer nada, ¿sí? Entonces no hay problema, porque aquí usted solamente tendría que tratar 30 toneladas y de eso, pues aquí tendrá solamente un poco de lodo, de lodo tóxico, porque este lodo final, este sí está supremamente cargado de contaminantes, este es súper tóxico. Pero aquí tendrá que un kilo, 2 kilos, perdón, 1 tonelada, 2 toneladas. El resto lo va a obtener ahí ya descontaminado. No es lo mismo hacer una suspensión con 30 toneladas que con 100, ¿sí? Entonces es mucho más fácil hacer este prelavado físico para quitar la parte gruesa y quedarse solo con lo que realmente está cargado en contaminante, que es la parte fina. Ahora, como bien dice aquí, este método sí tiene la gran desventaja que cambia totalmente las propiedades físico-químicas del suelo. Y aquí se explica eso porque literalmente usted con el primer tamizaje, con el lavado físico, ya le está quitando la composición inicial al suelo. La textura inicial ya no va a ser la misma, porque le está quitando todo lo grueso, ¿sí? Solo está quedando con casi limo y arcilla. Y nosotros ya sabemos que un suelo está conformado por los 4 componentes, por grava, arena, arcilla y limo, en distintas concentraciones, que eso también determina qué tipo de suelo es, ¿no es cierto? Arcilloso, franco, franco arcilloso, etcétera. Entonces, este cambio que se produce en las propiedades físico-químicas altera todas las propiedades del suelo. Entonces, el suelo que entra ya no es el mismo suelo que sale. Entonces, si usted tiene un suelo que no le quiere alterar las propiedades físico-químicas o que quiere que sus propiedades físico-químicas se alteren muy poco, este proceso no debe ser usado. Este proceso solo se usa cuando el suelo necesita solo que se descontamine, pero no le importa que las propiedades cambien.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ante un derrame de gasolina o de hidrocarburos en una gasolinera, para remediar ese suelo, porque claro, es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, como las gasolineras tienen estudios de impacto ambiental y tienen licencia ambiental, si provocan algún daño, tienen que remediar. Y como el suelo de las gasolineras, pues no importa mucho que cambie o se altere las propiedades, pues tranquilamente puede hacer este método. Pero no si es un suelo agrícola, por ejemplo. Al suelo agrícola a usted no le interesa que se le quite la textura, porque ya no le va a servir para eh, suelo agrícola. Entonces, en ese caso no sería ideal usar lavado de suelos. Le insisto, el lavado de suelo solo se usa en los casos en los que no importe que se pierdan las propiedades físico-químicas del suelo que se va a descontaminar. Entonces, previo a realizar esta técnica, se deben analizar a nivel de laboratorio tres cosas. Igual que en el caso anterior, siempre antes de hacer el proceso, hay que hacer un análisis en laboratorio para determinar cómo va a funcionar. Entonces, lo primero que se determina es la facilidad que tendrá la separación física debido a la textura del suelo. Es decir, ya se hace a nivel de laboratorio, a ver, con el tamiz que vamos a usar, ¿se logra separar los gruesos o hay que usar otro tamiz? ¿Cuánto tiempo de tamizaje voy a necesitar, etcétera? Es decir, qué tan fácil yo puedo hacer esta separación inicial de la parte gruesa de la parte fina. Lo segundo es determinar la selección de la solución química a usar en el lavado químico. Es decir, dependiendo del contaminante y de la concentración y del tipo del suelo, porque todo eso es diferente para cada caso, voy a necesitar un tipo especial de solución que sirva para limpiar. ¿Ya? Entonces, esa solución, o sea, ¿qué químicos tiene esa solución? Eso hay que probar. Y lo tercero es determinar en su conjunto la factibilidad o no del proceso, ya que obviamente no es siempre posible debido al tipo de asociación del contaminante suelo. Esto tiene que ver porque, claro, hay veces que el suelo tiene un contaminante que está tan arraigado a las partículas del suelo que no hay forma de, como el nombre lo indica, lavarlo, o sea, extraerlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un suelo en el que no es posible o es muy costoso usar algún químico para extraer el contaminante porque está muy pegado al suelo, se tendría que usar otras técnicas. Por ejemplo, usar la técnica anterior. Si yo no puedo recuperar el suelo, yo lo que debo hacer es solidificarlo y estabilizarlo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, le repito, no es que siempre se puede usar el lavado de suelos, no siempre va a funcionar. Eso depende de cómo esté asociado el contaminante y el suelo, las partículas del suelo. Porque hay contaminantes que están tan adheridos al suelo que no hay forma de que se use algún químico para extraerlo. O sea, está tan metido ahí que es muy costoso en pocas, ¿sí? Liberarlo del suelo y extraerlo. Entonces ahí esta técnica también no sería muy eficiente y habría que, en ese caso, en última instancia, si no puedo remediar el suelo, habría que solidificar el suelo, es decir, usar la técnica que anteriormente hemos visto. Y esto es algo crítico en este método, saber la asociación del contaminante suelo. Y esto ya se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que existe 6 posibles asociaciones que se pueden dar entre el contaminante y las partículas que conforman el suelo. ¿Sí? Entonces son 6 las posibles asociaciones. Asociaciones se refiere a cómo está el contaminante interactuando con el suelo, con las partículas del suelo. Y entonces hay estos 6 tipos de contaminantes. El primero se denomina como un contaminante que está adsorbido, con D, no con B, sino adsorbido. El segundo es un contaminante que se encuentre como una partícula discreta. El tercero es que el contaminante esté como un recubrimiento sobre la partícula del suelo.
El cuarto es que el contaminante esté como un recubrimiento, pero precipitado. El quinto es que haya un recubrimiento poroso del contaminante. Y el sexto es un contaminante que esté dentro del grano de suelo, o sea, una contaminación interna del grado de suelo. Y eso se entiende más fácilmente en este gráfico, en donde aquí está A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno representa uno de estas eh, categorías. Entonces, más o menos solamente para entender fácilmente. El primero, ¿sí? Que aquí lo puede ver como contaminante absorbido, se da cuando los contaminantes que aquí están en negro, ¿sí? Y estos que están en blanco se esquematizan las partículas de suelo, que puede ser arcilla, limo, ¿sí? Entonces, fíjese que en el primer caso, cuando el contaminante solo está absorbido, perdón, cuando el contaminante solo está absorbido, el contaminante por fuerzas electrostáticas solamente se está pegado a la superficie de la partícula de suelo, ¿no? Entonces, esto se da cuando los contaminantes por fuerzas electrostáticas como que se va acercando a la superficie y se queda pegado a la superficie. Igual que en el caso de cuando el contaminante se comporta como una partícula discreta, como en el caso B. Entonces, igual aquí, los puntos negros representan el contaminante y los blancos representan las partículas de suelo. Entonces, en el caso B, que es si el contaminante se comporta como partícula discreta, quiere decir que el contaminante como que está actuando solo, es decir, es independiente de las partículas del suelo. En el primer caso, cuando el contaminante se absorbe, es como que se pega a la superficie de la partícula. En el segundo caso, cuando el contaminante se comporta como una partícula discreta, simplemente está por su cuenta, es decir, no interactúa mucho con las partículas del suelo. En estos dos casos, ¿ya? Como nos indica aquí, las partículas contaminantes son muy fácilmente susceptibles a los procesos de separación física. Es decir, ya solo con el tamizaje, ¿sí? Usted se aseguraría de que los contaminantes se fuesen, ¿sí? Para la parte de los finos y ya usted liberaría casi todos los gruesos. Sí, porque estas dos formas el contaminante no está muy concatenado, no está muy pegado a las partículas del suelo. Entonces, con el primer tamizaje físico o lavado físico ya usted lograría que los contaminantes dejen las partículas gruesas y se vayan a las partes finas y pueda ser más fácil su lavado. Entonces, ejemplos de estos tipos de contaminantes que se comportan así, pues hay muchos productos orgánicos que se unen preferentemente a las partículas de materia orgánica, ¿no? También los hubs, también puede ser. Entonces, con un tamizaje simple, usted va a lograr que esas partículas, esos contaminantes orgánicos o esos hubs, tranquilamente se vayan para las partes de los finos y usted liberaría una gran parte de las partículas gruesas, ¿sí? Porque la interacción no es muy fuerte en todo caso. De ahí pasamos a estos otros dos, ¿sí? A estos otros dos casos, que son si el contaminante ahora se comporta como un recubrimiento o como un recubrimiento precipitado. ¿A qué se refiere eso? Hay otro tipo de contaminantes, en cambio, ¿sí? Diferentes a los anteriores, que recubren a la partícula de suelo, ¿sí? No como en este caso que solo se pegan a la superficie por algunos lados, o en este caso que ni siquiera solamente están entre las partículas de suelo, pero no interactúan entre ellas. En este caso, hay contaminantes que llegan a la partícula de suelo, que sería esta parte blanca, y se recubren, ¿sí? La tapan totalmente. Y hay otros contaminantes que también hacen eso,
llegan a la partícula, la recubren totalmente, pero por reacciones químicas como que se solidifican sobre la partícula, se vuelven sólidas. Aquí la partícula, si es un contaminante líquido, pues está líquido, pero recubriendo, como jabón, ¿sí? Que estaría recubriendo la partícula. En este caso, hay otros contaminantes que también provocan recubrimiento, pero por las reacciones que se generan con la partícula de suelo, se precipitan, es decir, se vuelven sólidas y forman una capa sólida que tapa la partícula de suelo. En estos dos casos ya no es tan fácil, ¿sí? La separación por medios físicos, ¿no? Sino que hay que usar unos métodos más fuertes, porque claro, como usted ve aquí, como ya está recubriendo la partícula y como que está más pegada, lo que vamos a tener que hacer para lograr quitar ese contaminante y liberar la partícula es limar la partícula. Es decir, usar un lavado por desgaste, es decir, abrasión. Entonces vamos a tener que hacer algún tipo de abrasión física o abrasión química con algún químico que como que lime estas partes y vaya liberando la partícula del suelo, del contaminante que está ahí recubriendo. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes generan este tipo de recubrimientos que ya son más molestosos? Pues contaminantes que sean ricos en óxido de hierro. Sí, el óxido de hierro es uno de los contaminantes que justo genera este tipo de recubrimientos. Es decir, se oxidan. Es como cuando usted pone algún metal a la intemperie, entonces usted va viendo cómo se va generando una capa de óxido, ¿sí? Sobre el sólido. Algo parecido pasa aquí. Entonces, para liberar el óxido, ¿usted qué es lo que hace? Limar. Aquí toca hacer lo mismo. Entonces, toca hacer un limado físico, ya sea por algún tamiz con abrasivos, o una abrasión química con algún químico que logre desprender, ¿sí? Este contaminante que ya está recubierto y en este caso que se ha solidificado. Pero puede aún ser factible o buen método el lavado, que aún es posible. En estos 4 casos es posible. Estos 2 casos de aquí, ¿sí? Que ya son el recubrimiento poroso y la contaminación interna del grano, estos de aquí ya son mucho más complicados. En estos casos de aquí ya el lavado funcionará en ciertas ocasiones y en otros ya no será posible. Por ejemplo, aquí, en el contaminación porosa. En este caso, se va a producir lo mismo, ¿no? El contaminante va a llegar a la partícula y va a recubrirla. Pero da la casualidad que en este caso lo que se va a hacer es recubrir solamente los poros, es decir, la parte porosa de la partícula de suelo. No como aquí que recubre toda la partícula por el exterior, por la superficie. Aquí lo que va a hacer es preferentemente meterse en los poros y ahí solidificar, o sea, precipitar. Entonces eso ya es más complicado porque ya no es tan fácil hacer la abrasión para quitar el contaminante, ¿sí? Porque ya está metido dentro de los poros, no como acá que es más fácil porque como solo está en la superficie, usted le lima y ya se va quitando el contaminante. Aquí no, porque el poro es microscópico, entonces usted cómo mete ahí una lima física. Aquí lo que se debe usar es una abrasión química, esperando que el abrasivo, el químico, logre entrar en los poros, que también es complicado. Entonces, en este caso ya el método de lavado ya es más complicado, como que ya no funciona tan bien. Y en el que sí ya no funciona casi nunca es cuando el contaminante ya se ha metido dentro de los granos de partícula del suelo, ¿sí? En lo que se denomina como contaminación interna del grano. Es decir, el contaminante ya no se ha quedado en la superficie como en todos estos casos previos, en estos 4 casos previos que solo queda en la superficie. A eso es eso es lo que debemos de entender. Mientras el contaminante se queda en la superficie del suelo, es como que fácil remover, ya sea físicamente o químicamente. Pero cuando se comienza a meter dentro de los poros, o peor aún, se comienza ya a meter en el interior, netamente dicho, del grano, aquí sí ya no hay forma de sacarlo. Aquí lo que habría que hacer es triturar, es decir, hacer polvo las partículas para
tratar de sacar el contaminante que ya está metido dentro de la partícula. Y eso hace que el método aumente exponencialmente de costo. Entonces, la relación en costo, por ejemplo, si la contaminación es de este tipo versus la contaminación de este tipo, entonces aquí sería, por ejemplo, la relación de 1 a 100 en costos. Es decir, si aquí le cuesta 1, aquí le costaría 100 veces realizar la remediación. Entonces, a veces esto ya no es factible económicamente y se debe usar otro método mejor. En estos dos casos, ya como que no es bueno usar este método. En estos 4 casos de aquí sí, sí es eficiente y no va a tener mucho problema en usar el lavado de suelos. Pero en estos 2 casos ya es más crítico, en especial en este, porque el costo le va a aumentar exponencialmente. Entonces, como que ya no, a veces ya no es bueno, rentable económicamente. Entonces, en general, en forma general, el lavado de suelos es utilizado para tratar contaminantes que tengan metales, gasolina, hidrocarburos, plaguicidas. Pero claro, como le indico, todo va a depender de la cantidad que va a tratar de suelo y la solución, es decir, los químicos que usted requiera para extraer. Porque hay un problema, ¿no? Estos químicos, esta mezcla química que se usa para quitar el contaminante del suelo, es específica del suelo que usted esté tratando. Y como es eso se hace a nivel de laboratorio, como indica aquí, ¿sí? Se determina la solución química que se va a usar en el lavado. Eso generalmente tiene problemas de patentes, es decir, eso es privado. Entonces no va a obtener eso en el Internet. Entonces, si usted quiere conocer qué solución química se está usando, va a tener que pagar y eso aumenta los costos. Entonces, a veces solo hay para ciertos casos, como los que están aquí en esta tabla. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un suelo contaminado con arsénico, cromo, cobre y plomo, por ejemplo, aquí le dicen que la solución que se usa para extraer en el lavado de suelos no especifica, es decir, tiene problemas de patente. Para mercurio, eso ya se sabe que tranquilamente con una solución acuosa de ioduro de potasio le va a quitar el mercurio. Si tiene plata, cromo y cobre, pues puede usar agua con quelantes. Quelante es un químico especial que se adhiere al metal, ¿sí? Y lo extrae. Por ejemplo, mercurio-plomo, si tiene esta mezcla mercurio-plomo, también tiene problemas de patentes, no se sabe específicamente cuál es la mezcla. Cadmio, cromo, cobre, tampoco. Cromo, plomo, tampoco. Entonces, fíjese que hay un grave problema de patentes. Usted tendría que realizar, si no quiere pagar la patente, que obviamente le van a cobrar bastante, tendría que hacer en su propio laboratorio pruebas para determinar la mezcla adecuada. Y aquí en esta imagen usted ve una planta de lavado de suelos, como es en la vida real. ¿Sí? Entonces, generalmente es una planta como minera, ¿no? Entonces, aquí está el suelo, perdón. Aquí están las máquinas, se va trabajando el suelo y se va metiendo en el suelo tamizando, luego se extraen los gruesos, se extraen los finos y luego los finos se pasan al lavado ya químico y se extrae la solución cargada de contaminantes y el suelo que ya está descontaminado, como vimos aquí. Como vimos aquí. Ahora, siempre le voy a insistir, en este método esté por seguro que las propiedades iniciales ya no van a ser las mismas que las propiedades del suelo final. Porque obviamente usted está quitando primero la textura ya ni fregando va a ser la misma. Y luego las propiedades físico-químicas restantes, biológicas también, ya tampoco van a ser iguales. Entonces, le insisto, este método solo le va a servir para limpiar, remediar suelos que a usted no le interese que mantengan las propiedades iniciales. Como en el caso del ejemplo de las gasolineras, ¿no? Perdón, que pues no tendría mucho problema en que se pierda las propiedades del suelo inicial. Entonces, el lavado de suelos es una tecnología bastante económica, sí, por lo que le indico, ¿no? Siempre que usted se asegure de hacer un lavado físico, es decir,
quitarse la parte más pesada, la parte más gruesa, que es la más pesada generalmente, y solo quedarse con lo realmente que está contaminado, es más barato, ¿no? Porque, claro, de 100 toneladas, usted 70 ya no las trata y solo se enfoca en las 30, entonces el precio baja. Entonces, sí, es una técnica bastante económica, pues se reduce con el lavado físico el volumen de material contaminado. Entonces usted solo se encargaría de tratar lo que específicamente está contaminado. Hay barreras económicas, o sea, ya no es rentable si es que ya tiene suelos, volumen de suelos mayores a 100.000 metros cúbicos. Y esta sería como que la barrera económica. O sea, más de 100.000 metros cúbicos ya incluso esta ventaja se pierde. ¿Sí? Incluso ya la ventaja de tamizaje físico se perdería si tiene volúmenes ya demasiado grandes, ¿sí? Mayores hasta 100.000 metros cúbicos se ha logrado trabajar con este lavado de suelos. Y aquí pues en esta tabla usted tiene algunas ventajas y desventajas del proceso. Veamos algunas. Ventajas, bajos costos, obviamente. Efectivo para tratar suelos arenosos o muy permeables. Obviamente, porque claro, recuerde usted que la primera etapa es un lavado físico, es decir, usted va a quitar grava y arena y solo se va a quedar con el limo y la arcilla. Si el suelo es muy arenoso, tiene mucha arena y usted va a retirar casi toda la arena. Entonces, lo que va a quedarse, que sería arcilla y limo, va a ser muy poquito y es donde va a estar la mayor cantidad de contaminantes. Entonces, le va a abaratar el costo. Disminuye la cantidad de material contaminado por el mismo hecho. No requiere infraestructura sofisticada porque se usan los mismos equipos que los de la industria minera. Los mismos, igualitos. Son sistemas cerrados, se pueden controlar todas las condiciones, etc. Limitaciones, obviamente, como es un tratamiento ex situ, se va a tener que excavar y manipular el suelo. No es eficiente para mezclas complejas, ¿sí? Es más eficiente cuando solo tiene un tipo de contaminantes, porque claro, si tiene mezclas de contaminantes, va a haber una reacción, no solo entre el contaminante y el suelo, sino entre contaminante con otro contaminante y entre ellos con el suelo. Entonces se complica cada vez más. Mientras más contaminantes hay, más complicada es la interacción con el suelo y más complicado la eficiencia del tratamiento, ¿no? Requiere grandes cantidades de agua, obviamente. Ese es uno de los grandes inconvenientes y ese es uno de los mayores inconvenientes, porque claro, como usted va a tener que mezclar, preparar una solución con el suelo y agua, ¿sí? Que sería el primer líquido que va a meter y después mete los otros químicos. Claro, usted va a necesitar unas grandes cantidades de agua dependiendo de cuánto material o cuánto suelo contaminado usted vaya a tratar. Y esa agua se va a contaminar. Claro, porque está retirando contaminantes. Entonces, algo de los contaminantes y de los químicos se van a ir al agua, como aquí usted puede ver, ¿no? Agua de lavado entra aquí, luego pasa a los filtros, sale el agua, pero esta agua ya está cargada de contaminantes. Entonces, eso tiene que ir a un tratamiento de aguas, que bueno, debe usar los métodos que ha de haber visto en la materia de aguas, porque necesitas sacar el agua limpia. Eso aumenta costos, pero tiene que usar grandes cantidades de agua, porque el primer líquido que se usa para formar la solución es agua. Entonces, sí, necesita grandes cantidades de agua. Y aquí pues hay ejemplos de ya casos que se han realizado de tratamientos de remediación por lavado de suelos. Por ejemplo, aquí, solo vamos a ver algunos, ¿no? Dice que el contaminante aquí es hidrocarburos. TPH significa hidrocarburos totales. Y solo que está en inglés, ¿no? Total hydrocarbons. ¿Sí? Entonces, puede ser diésel, gasolina, naftas, etc. Entonces, fíjese que aquí la concentración inicial, antes del proceso de lavado, era de 3.000 a 4.000 ppm. Y al final, con este método, han logrado sacar el suelo con 209, de 4.000 a 209. Y estos dos casos hay que entenderlo, y esto se entiende por lo mismo que les estoy explicando, ¿no?
En este método hay que hacer primero una separación física, un lavado físico, es decir, quitar la parte gruesa y solamente vamos a tratar la parte fina. ¿Sí? A eso, que es donde asumimos que está la mayor parte de contaminantes, es a la que vamos a tratar, no a todo el suelo, solo la parte fina. Por eso nos indica aquí. Entonces, ¿cuál es la fracción del material que se limpió en porcentaje? Es decir, de todo el suelo que había contaminado, ¿cuánto realmente es lo que se trató? Quiere decir que en este caso, en este ejemplo, del 100% del suelo, el 69% del suelo es lo que se trató. Quiere decir que casi el 30% o el 31% restante es la fracción gruesa que se desechó y no se trató. ¿Mm? Y de ese 69, que serían los finos, por ejemplo, aquí este suelo estaba cargado en finos, o sea, era un suelo más limoso, arcilloso, tenía poca arena y grava. Entonces, de ese 70% casi del suelo, después de hacer el proceso, se logró remover, o una eficiencia para remover los hidrocarburos, del 95, del 93 al 95%. Es decir, lo que quiere decir es que del 69% del suelo, ¿sí? Que originalmente se trató, del 69% del suelo, se retiró casi el 95% de los hidrocarburos. Esa fue la eficiencia. ¿No? Y así pues usted puede ver otros casos que se han realizado más o menos con más eficiencia o menos eficiencia. Por ejemplo, aquí, mire, en este otro caso, ¿sí? Que en este caso serían hidrocarburos aromáticos. Aquí ha habido una gran cantidad de contaminantes, ¿no? En este caso de aquí. Aquí ha habido no solo uno, como en este caso, sino ha habido hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos totales, plomo, cadmio, cobre, cromo, cobre, níquel, zinc. Entonces, fíjese que esta mezcla ya es muy compleja, entonces hace que ya sea más difícil. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, el TPH, los hidrocarburos totales, que es el mismo contaminante de acá. Aquí se logró una remoción del 95%. Aquí solo se logra del 47%. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué aquí el mismo contaminante se logra el 95% de remoción y aquí el 47%? Es porque aquí hay más contaminantes. Entonces, estos contaminantes deben estar interactuando mucho más complejamente y eso hace que el método caiga en eficiencia. Justamente lo que nos indicaba aquí, ¿no? No es eficiente para tratar mezclas complejas. Es mejor cuando se tiene uno, dos o tres contaminantes, pero si ya se tiene una mezcla de contaminantes ahí mismo, ya eso ya limita mucho, mucho la eficiencia del método. Y habría que buscar otro si es que este no tiene la eficiencia adecuada. Entonces, eso respecto a este método de lavado de suelos, que es otro de los métodos que se usan comúnmente. Entonces, recuerde, el lavado de suelos, literalmente lo que se hace es coger el suelo, lavarlo con una solución, hacer que el contaminante salga del suelo, pase a la solución y eh, sacar por un lado el suelo ya limpio y por el otro la solución que está cargada de contaminante y que también tiene que hacerse un tratamiento, ¿no? En este caso, tratamiento de aguas para la solución. No es que la puede botar al río, ¿no? Sino que también va a tener que hacerle un tratamiento, en este caso ya enfocado a aguas. Sí, puede ser cualquiera de los métodos que ha de haber visto en la materia de aguas, ya dependiendo del contaminante. Pero la parte básica de este proceso es esa. Entonces, igual que en el caso de anterior, de solidificación, estabilización, pues aquí también ya, bueno, he puesto un video. Mm, déjenme compartir, pero para ver qué tiene el video.
The company was founded in 1946 by my grandfather. We have the fourth generation on board now, more engineers, more business people, making a difference in infrastructure and the environment. Mire, esta es una planta de tratamiento de lavado de suelos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, mire que es una planta como que fuera de minería, ¿no? Entonces, aquí están descargando el suelo y todos los equipos que usted puede ver es como que fueran equipos industriales. Son equipos industriales. The main focus of the plant here is to recycle and reuse unsuitable materials from our industry. Mire, ahí está haciendo el tamizaje, el lavado físico. Está quitando la parte gruesa, ¿sí? Mediante tamices, para quedarse solo con la parte fina, que es en donde está la carga de contaminante. There's a big need to clean up the island. Normally, material would go out of state to landfills or different facilities. This gives Long Island a place to take its material and clean it up and reuse it. Our history with soil washing goes back over 15 years. We had designed a plant, we call it the Frankenstein plant, because we took a piece of equipment from here, a piece of equipment from there, and we kind of put it all together. And then a few years later, we noticed CDE's plant out of ConExpo and said, this looks just like the Frankenstein plant, except these guys know what they're doing. When I visited CDE, I could see that from the design floor to the people that... Mire, ahí es el lavado físico, químico. Ahí están mezclando la parte fina. Mire, esto es fino, arcilla, limo, con algún químico especial y están haciendo en un sistema vibratorio para que la solución logre entrar en todas las partículas y vayan extrayendo el contaminante. We're testing the equipment to the people that were in charge. I knew I picked the right company to work with. We spent about a year and a half on design. We have various laws and requirements that we have to meet here. And CDE was absolutely willing to help in making any adjustments we needed to the plant to satisfy our regulatory requirements. The installation was very simple since everything is assembled in the shop beforehand and most of the pieces are modular, so it made the install go quickly and efficiently. This is really a one-of-a-kind opportunity. Entonces, básicamente aquí lo que le está indicando es que este método de lavado de suelos es sencillo, porque claro, prácticamente todos los equipos que se usan ya usted los compra en una empresa de maquinaria industrial, entonces no es complejo la instalación de una planta de lavado de suelos. Entonces es relativamente barato. Y dependiendo del contaminante ya se sabe si va a funcionar en qué medida. Entonces, bueno, te puede ver todo el video. E igualmente, como en el caso anterior, hay un caso de lavado de suelos, ya un paper, que valdría la pena, pues, como que darle un vistazo. Entonces, en este paper, en este estudio que se ha hecho, lo que se hace es lavado de suelo contaminado. Mire, lavado de suelo, es la técnica. Lavado de suelo contaminado con plomo. Plomo sería lo que se quiere retirar. Pero es solo uno, mire, un tipo de contaminante. Entonces, mire, se dieron cuenta que el suelo está contaminado con plomo y quisieron aplicar lavado de suelo, quitar el plomo. Si hubiera más tipo de contaminante, ¿sí? Plomo, cobre, una mezcla de plomo, cobre, zinc, estaño, lo que sea, más complejo. Ya no sería tan bueno lavado de suelo. En este caso sí, porque solo hay un contaminante. Y esta parte de aquí se refiere a otro método que también estaba en nuestra lista, ¿sí? Si usted se recuerda, en el CF de Introducción a los Suelos, a la remediación de suelos. Al final, nosotros vimos una lista, aquí está, de las técnicas físicas, químicas y biológicas que se usan para remediar suelos. En las físicas ya hemos visto dos, solidificación y estabilización, y ahorita estamos tratando de entender el lavado, ¿sí? El lavado de suelos. Pero mire que también hay otra, ¿sí? Que se llama electroremediación. Entonces, en este paper están usando esas dos técnicas de lavado y la electroremediación. Nosotros no vamos a ver la electroremediación porque
No nos da el tiempo. Pero aquí están usando los dos, ¿no? El lavado de suelos y la electroremediación. Entonces, ¿por qué están usando estos dos métodos? Porque el lavado de suelos implica que van a usar un líquido, una solución líquida, ¿sí? Con algún químico especial para quitar el plomo del suelo. Y ese plomo que va a quedar en la fase líquida, lo quieren recuperar como plomo sólido. Y cuando uno quiere recuperar un metal como plomo sólido, lo que tiene que hacer es obligar al metal a que precipite. Si recuerde, aquí va a quedar como plomo en disolución. Está diluido ahí en el líquido. Entonces, si se quiere recuperar el plomo, hay que obligar a que precipite, a que se vuelva sólido el plomo. Y una de las formas más fáciles de hacer que el plomo se vuelva sólido es usando electroquímica, ¿sí? Es decir, usando pH y voltaje, y así el plomo puede solidificar y precipitar y usted lo retira. Entonces aquí están usando esas dos técnicas. Entonces, pues sí, vemos un poco, veamos alguna parte interesante. Bueno, aquí están dando la historia. Bueno, la figura del proceso típico, que es el que ya vimos, ¿no? Suelo contaminado, se usa una solución de lavado, se mete el suelo, se mete la solución y sale el suelo limpio y la solución sale cargada con el contaminante y debe irse a tratamiento de aguas. Y una parte del suelo que sale con el agua en suspensión también sale cargado de contaminantes y debe irse a otro tipo de proceso. Entonces, fíjese aquí lo que dice es, se han realizado diferentes pruebas a nivel laboratorio para la extracción de metales en suelo utilizando diferentes extractantes, como el EDTA. El EDTA es un químico quelante, es un químico especial basado en ácido acético, ¿sí? Por eso es el nombre, ¿sí? Ácido diacético, pero en inglés. Entonces, es un químico especial que logra pegarse a muchos metales y logra como que hacer que se aglutinen, ¿sí? Y sea fácil de quitarlos. Entonces aquí lo que está tratando y lo que dicen bien aquí es que está primero tratando de, a nivel laboratorio, buscar cuál es la mezcla adecuada de reactivo para obligar a que el plomo, ¿sí? Se separe del suelo y vaya a parar a la solución química. Entonces, fíjese, por ejemplo, aquí la solución química es súper compleja, ¿no? Si usted le ve nomás aquí, hay este químico EDTA, también han usado ácido cítrico, glucanato, oxalato, acetato, ácido fosfórico y agua. Esa es la mezcla química que están usando o probando aquí en este paper al menos. Entonces, ¿cuánto hay que usar? ¿Qué porcentajes? ¿En qué porcentaje las mezclas o algo? Eso es lo que se debe hacer inicialmente y eso es lo más complejo. Y entonces, bueno, una vez que ya el metal se ha extraído del suelo, ¿sí? Con la solución adecuada, se procede a un tratamiento electroquímico, es decir, a tratar de recuperar el plomo sólido en cambio. Entonces, usando un tratamiento electroquímico, se obtiene el metal puro que luego puede ya disponerse adecuadamente. Pero todo esto se debe hacer primero a nivel laboratorio. Pruebas a nivel laboratorio, a eso se refiere. Entonces, veamos si hay algo interesante en las condiciones experimentales. Pruebas de extracción. Obviamente las pruebas. Se realizaron diferentes pruebas a nivel laboratorio para la extracción de metales en suelo utilizando diferentes soluciones ácidas y agentes quelantes. Entonces, tienen que ir usando diferentes concentraciones de cada uno, ¿no? Entonces, fíjese, toda esta información son todas las concentraciones que se usaron de cada uno para ir probando. Eso es lo que hay que hacer. Eso para el método de lavado, ¿no? Que sería la extracción del suelo para pasar el plomo a la solución líquida. Y luego nos dice que a la solución química que va a estar cargada de plomo, se le ha hecho una recuperación, un tratamiento electroquímico,
una electroremediación para quitar el plomo de esa solución ya en forma sólida. Y también hay que hacer pruebas, ¿no? Porque como le indico, en la electroquímica lo que hay que manejar es el pH y el potencial para obligar a que el plomo pase de estado en solución a sólido. Y una vez que está en sólido, el plomo precipita y usted lo puede retirar. Pero hay que hacer pruebas, o sea, ¿qué pH va a pasar eso? ¿Con qué voltaje yo tengo que manejar el sistema? Etcétera. Eso es lo que está aquí mostrando. Resultados. Veamos si hay algún resultado que podamos más o menos discutir. Estudios de la caracterización del suelo. Bueno, para ver qué tipo de suelo es y todas las otras propiedades físico-químicas que ya hemos estudiado. La cantidad de plomo, mire, 57.000 miligramos por kilogramo. Cargadísimo en plomo, 57.000 ppm. Cuando la norma dice que es de 200 a 1.500 para suelo industrial. ¿Sí? Entonces, terriblemente contaminado en plomo. Y en las pruebas de extracción, esta de extracción sería el método de lavado de suelos, que es el que estamos viendo. Dice que el plomo no se puede extraer del suelo cuando se utiliza solamente agua. Entonces, lo que nos está diciendo es, si usted quiere hacer un lavado de suelos y tiene plomo como contaminante, no le va a servir si usa lavado con agua. El plomo no va a pasar al agua. Eso es lo que le dice. Sin embargo, cuando se utilizan otros extractantes, se pueden alcanzar concentraciones importantes en la solución que van del orden de 2.000 miligramos litro en líquidos, también es ppm. Cuando se utiliza ácido acético, 3.500 ppm para el acetato, valores mayores a 3.000 con el EDTA, etcétera. Entonces, fíjese que los resultados de las pruebas se muestran en esta figura, por eso las figuras son importantes. Entonces, mire, dependiendo del tipo de extractante que se ha usado, del tipo de químico que se está usando, cuánto plomo se ha logrado extraer. Entonces, mire que si usa agua, no va a extraer nada de plomo, porque el plomo no va a pasar del suelo al agua. Eso es lo que le quiere decir. Si usa además de agua ácido acético, ya lograría usted tener un 30% del plomo que había en el suelo que va a quedar en la solución de agua así ácido acético. Y así con los otros. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Eso es lo que hay que ir probando y en qué concentraciones. Efecto del pH. También es importante determinar a qué pH se extrae más plomo. Entonces, aquí nos dice que, como se observa en la figura 3, los mejores porcentajes de extracción cercanos al 60% de plomo extraído se lograron a partir de un pH 2 y usando este químico, EDTA. Y en el pH 3, si se usa en cambio el químico acetato. ¿No? Entonces, mire, dependiendo del pH, y dependiendo del químico, ¿no? Si usa EDTA, el más alto nivel de extracción es con pH ácido de 2. Y si usa acetato, el pH de mayor extracción es de 3. O sea, tienen que estar en estados ácidos. A eso es lo que se refiere. Porque si está en estados básicos, el plomo no va a recuperarse. Y eso tiene que ver con lo que estudiamos nosotros del pH y la relación con los contaminantes específicos. ¿No? Eso es referido al lavado de suelos. O sea, lo que tiene que usar aquí, por ejemplo, sería la conclusión, solo viendo el gráfico. Use pH de 2 y use EDTA como solución, con agua. Agua más EDTA para el lavado químico. Ahí va a extraer hasta el 60% de plomo. Y luego nos indica que también ha hecho el otro método, el de electroremediación, para extraer el plomo. Y la electroremediación tiene que ver, en cambio, con el voltaje. Entonces, dice que el mejor ha sido usando menos 350 milivoltios si es con ácido acético o menos 380 milivoltios con EDTA. Entonces, ¿qué es lo que hace eso?
como está manejando voltaje y pH, va a obligar al que plomo, que está como iones, aquí lo puede ver en esta reacción, redox, el plomo que está como iones en la solución, precipite, ¿sí? Precipite, se reduzca, ¿sí? Y se vuelva plomo sólido. Y el plomo sólido ya no puede estar en solución y va a caer sólido. Y usted lo puede recuperar. Eso es un gran ejemplo. Mire, voy a tratar de abrir en el capítulo que vimos nosotros de contaminantes específicos. Déjenme ver. Creo que es acá, ¿no? En la unidad 3, contaminantes específicos del suelo, nosotros analizamos las gráficas de pH voltaje. Están al final. Aquí están justo. ¿Sí? Bueno, yo les expliqué todo esto. Y los diagramas de Purbeau. Entonces creo que había uno del pH, si no me acuerdo, del plomo, perdón. Aquí está. Entonces aquí, por favor, lo que les indiqué, el pH y el voltaje, lo que nos indica es en qué forma está el plomo, en qué forma química. Y obviamente, mire, aquí usted puede ver cómo concatena lo que nos está diciendo el paper. Lo primero que le está diciendo es, mire, si usted quiere recuperar plomo, use pHs ácidos de 2 a 3. Y luego use un voltaje de menos, es decir, un voltaje negativo de entre menos 40, menos 350 a menos 380 milivoltios. ¿Por qué hace eso? Es porque quiere hacer esto, pasar de iones en solución a pasar a plomo sólido. Y eso se puede ver tranquilamente en el gráfico, en el diagrama de Purbeau del plomo. Mire, si usted maneja pHs ácidos, ¿sí? De 2 a 3, o sea, en esta zona, y usted maneja voltajes negativos, esto está en voltios, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, aquí sería menos 500 milivoltios, menos 1000 milivoltios, etc. Pero fíjese que si usted maneja pHs ácidos y voltajes negativos, usted estaría trabajando el plomo en esta zona. ¿Sí? Justo es la zona en la que está trabajando, de menos 300 a menos 500. Pum, 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 y pHs ácidos. Y en esta zona, ¿el plomo en qué forma química está? Fíjese, el plomo está como plomo sólido. Esto significa plomo sólido. Plomo libre. Y entonces, fíjese que lo que se hace en el tratamiento de lavado químico debe ser un pH ácido, pero con voltaje positivo. Y entonces el plomo se va a quedar en forma acuosa, es decir, ahí diluido con el agua y con los reactivos en forma de ion, como plomo más 2. Es decir, está ahí disuelto. Y entonces, una vez que ya en el proceso de lavado de suelos lo tengo en esta forma, así el plomo retirado del suelo y hecho ion disuelto en el líquido, yo en el otro método, en el de electroremediación, yo puedo obligar a que este plomo que está en forma de iones precipite como plomo sólido. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Como ya tengo en pH ácido, lo único que tengo que hacer es bajar el voltaje. Eso es lo que se hace en una celda electroquímica. Usted puede manipular el voltaje. Usted baja el voltaje y el plomo ya no puede permanecer como ion y se cae a plomo sólido. Y una vez como plomo sólido, precipita dentro del equipo y cae al suelo y usted lo puede retirar por la parte inferior del suelo. Entonces, fíjese que esto es un claro ejemplo de que aquí en este paper están manejando los conocimientos que nosotros hemos estudiado del pH versus los contaminantes específicos. Cómo funciona el contaminante y el voltaje redox en este tipo de contaminantes. Metales, ¿no? Porque son metales. Esto afecta mucho a los metales. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo clarito de una aplicación ya muy específica de
lo que se ha hecho en este paper. Y bueno, pues las conclusiones son parecidas a las que nosotros ya vimos en el caso anterior de recuperación. ¿No? Entonces, recuerde la idea central de este método de lavado de suelos es que usted lo que va a hacer es coger el suelo, ¿sí? Por ejemplo aquí, coger el suelo contaminado y lo tiene que primero tamizar. Aquí, por ejemplo, faltaría, yo asumo que este suelo contaminado ya está tamizado, ¿no? Debe haber aquí otra pila de suelo contaminado inicial, porque usted no puede quedarse con la parte gruesa. Usted tiene que quedarse con la parte fina. Entonces, esta debe ser la parte fina del suelo. Y ahí usted tiene que usar una solución de lavado. ¿Qué solución de lavado va a usar? Eso es lo que tiene que verse a nivel laboratorio. Usted va a tener que ir probando, dependiendo del contaminante y leyendo en bibliografía, qué químico es bueno para extraer este contaminante y en qué concentraciones y con qué pH, etcétera. Entonces, una vez que ya tiene ese químico ya especificado, mete en el equipo de lavado el suelo con la solución que ha preparado y ahí mezcla. El químico va a pasar a la solución y el suelo va a quedar limpio ya del contaminante. Y esa solución, pues, le tiene que dar algún tratamiento. Por ejemplo, en este paper ya le están dando ese plus a esta solución que está cargada en este ejemplo de plomo. El tratamiento que le están dando es una electroremediación, es decir, están tratando de quitar el plomo de la solución acuosa que se usó para lavar el suelo. Entonces aquí lo que se está haciendo es manejar voltaje, ¿sí? Poner en voltaje negativo y obligar a que el plomo que estaba aquí en forma iónica como solución, como disuelto, perdón, pues precipite como plomo sólido siguiendo el diagrama de Purbeau que ya les mostré y sacar agua limpia y el plomo pues saldría sólido y ya se podría usar. Si es plomo sólido y lo podría reutilizar, ¿no? Volver a venderle como plomo y tendría un plus económico, porque como usted sabe bien, el plomo se usa para las baterías de autos. Entonces, podría tranquilamente reciclarlo y ponerlo a la venta. Ya son los distintos esquemas de las plantas, ¿no? Eso ya depende de las plantas de remediación, de cómo estén conformadas y cuáles sean sus repercusiones. Ahora, si bien este método es como muy sencillo, ¿no? Como que un método muy sencillo. Yo aquí en el país no he visto este método. ¿Para qué? No, no le miento, yo no he visto este método. Yo he visto el método anterior, el que vimos, del de solidificación, estabilización. Por ejemplo, le damos un ejemplo que Incinerox usa mucho ese método para los materiales peligrosos y tóxicos. Pero estas plantas de lavado de suelos, al menos yo no he tenido la oportunidad de verlas aquí en el país. Entonces, no creo que se usen. No las he logrado ver que use alguna empresa o en algún caso se haya usado. ¿Mm? Pero es un método relativamente económico y es un método que sí vale la pena que usted pues lo tenga en cuenta si es que se presenta el caso con estas características que le indico, ¿no? Con estas características especiales que le indico o que nos ha indicado aquí la información, ¿sí?
que tiene que ser un suelo en el que no importe que se pierdan las propiedades físico-químicas iniciales del suelo, ¿sí? Es decir, el objetivo sería solo que quede limpio el suelo, pero que quede como que inerte, que se haya perdido todas las propiedades físico-químicas. Si ese es el caso, sería un buen método. Y segundo, que pues usted tenga una solución que le permita recuperar, como indica aquí, el contaminante. Y en el caso, sí, una solución me refiero a que a nivel laboratorio usted va a tener que hacer el análisis, ¿no? Y eso pues también tiene su costo, porque es un costo de investigación. Por eso hay tesis también de esto, para sacar estas mezclas adecuadas, pero tienen patentes de eso. Entonces, tiene que tener consideración eso. Y que también sería un candidato, una técnica como candidata muy, muy buena cuando tiene, por ejemplo, un tipo de contaminante, cuando solo haya un contaminante específico en el suelo, sería una técnica muy buena. Pero cuando ya hay muchos contaminantes al mismo tiempo en el suelo, pues va a presentarse este problema, ¿no? Que hay mezclas ya como cada vez más complejas y con interacciones cada vez más complejas, y eso va a afectar el método, porque claro, imagínese el pH. En el caso del paper, como solo tiene plomo, pues es muy fácil. Maneja el pH, maneja el voltaje y el plomo precipita. Pero si ya tiene más contaminantes orgánicos u otros metales pesados, pues el pH ya va a tener un comportamiento mucho más complejo y puede que no logre sacarle como plomo sólido, sino que logre sacarle como alguna sal de plomo o como alguna sal que sea más tóxica. Entonces, como que se vuelve más complicado el control y el manejo del proceso si es que hay muchos tipos de contaminantes al mismo tiempo en el suelo. Entonces, ahí más o menos hay que ir viendo si se nos va a dar la opción de que sí sea buena opción usarle o no para el método que queremos. Como les muestro aquí, ¿no? Por ejemplo, para un mismo tipo de contaminante, por ejemplo, en este caso, que se logra bajar o remover el 95%, cuando ya tiene una mezcla de contaminantes, como en este caso, aquí el TPH ya solamente se logra remover el 47%. Baja del 95% de eficiencia al 47% de eficiencia. ¿Por qué pasa eso? Porque claro, estos otros contaminantes deben estar interactuando de formas muy complejas que impiden que los hidrocarburos totales logren ser removidos. No como el caso de aquí, que solamente era contaminación por hidrocarburos totales. Entonces, por ejemplo, como le indico, este sería un método ideal cuando haya derrames de gasolineras, por ejemplo. Sería un método ideal, porque claro, los suelos alrededor de las gasolineras, a usted no le interesan que cambien las propiedades físico-químicas. Usted solo o a la gasolinera lo que le interesa únicamente es que el suelo quede limpio para poder pasar las inspecciones y que no le cierren la, el local. Igual, ese suelo luego lo puede volver a poner y construir encima. Entonces, como que no hay una afectación o no hay una importancia muy grande de que se afecten las propiedades físico-químico-biológicas del suelo. Pero hay otros casos en que no es posible aceptar esa pérdida de propiedades. El caso más específico que le doy, por ejemplo, si el suelo es agrícola. Por ejemplo, si hay un derrame de algún hidrocarburo en un suelo agrícola, usted no va a querer que cojan ese suelo, lo lleven al lavado y se pierda la textura del suelo agrícola. Porque por definición, de lo que nosotros ya vimos en los capítulos iniciales, el mejor suelo agrícola, ¿cuál era? El tipo franco. Y el tipo franco tiene una textura que es una mezcla adecuada de arena, arcilla y limo, que la vimos cuál era el porcentaje. Era cerca de 45% arena, 40% limo y el resto arcilla. Entonces, fíjese que si usted va a hacer este método, usted está retirando totalmente esa textura.
ya no le va a quedar esa textura, porque está quitando todas las partes gruesas y las finas. Entonces, ese suelo al final ya no va a tener el contaminante, es verdad, pero ya no va a tener la textura de suelo agrícola. Es decir, deja de ser suelo agrícola, ya es un suelo inerte. Entonces, por ejemplo, en ese caso, no es conveniente usar este tipo de métodos. Como sería el ejemplo más claro que le puedo dar. Y de ahí pues habrá otros casos, como el de las gasolineras, en que sería el método, yo le pusiera el método ideal para llevar a cabo. Eso sería en cuanto a este otro método, a este segundo método de remediación, el de lavado de suelos. ¿Mm? El lavado de suelos. Y ahora, en estos días, en estos 4 días que sobran, lo que nos vamos a enfocar es en un método de remediación biológica, ¿sí? En los métodos de bioremediación. Y en analizar a profundidad, como hicimos en el caso de la solidificación y estabilización, un método de bioremediación, que en este caso sería el land farming, que es el que más se usa aquí en el país. Y analizaremos un caso de land farming así ya más concienzudamente, ¿no? Eso sería por el día de hoy. Eso sería por el día de hoy. Inge, buenas noches. Ahora, Inge, como quedamos, vamos a tener que abrir hasta el domingo las tareas y los cuestionarios que no han podido realizar por los problemas de conexión de la plataforma que me indican. Entonces, por ejemplo, este sería el primero. Ocho. Entonces, tendremos que subirle hasta el 8. 8, 8. ¿Ya? Sería el primero, ¿no? Entonces, esta tarea, recuerde, tiene que presentar un informe parecido al que se subió el día viernes, que yo les he subido ahí. Están aquí, ¿no? O sea, tiene que ver la clase para que entienda cómo se hace en el Excel y todo. Aquí está aquí está lo que hicimos con los compañeros que asistieron. Yo les he subido ahí para que más o menos tengan una idea de cómo presentar el, el deber. Y los Inge, cuestionarios, buenas noches. el cuestionario primero, que sería este, que sería para el 8 también. Y el otro cuestionario de esta unidad, que sería este, para el 8, ¿cómo quedamos? Mm, 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 mm. 8 de septiembre. Ahí está. Entonces ahí están estos dos. Déjame ver otra vez. Para confirmar. 8, sí. Y entonces, cuestionario del acuerdo 97-97, hasta el domingo. La tarea, solidificación, estabilización, hasta el domingo. Cuestionario, introducción a la remediación, hasta el domingo. Le recomiendo que vaya haciendo ya estos días, porque si no, recuerde que hasta el domingo tiene también que hacer el examen de las 3 semanas. ¿Sí? Tiene hasta el domingo.
Y tiene que hacer el examen final, que es este. Inge, buenas noches, aunque le interrumpa. ¿Sí? Inge, no sé si los compañeros de pronto le comentaron sobre el día viernes no se pudo ingresar, no era problema de plataforma, no salía sesión, ¿cómo es? Inactiva, algo así era. Sí, sí, justo me indica y por eso estamos ampliando hasta el domingo lo que no han podido dar. Sí, ya Inge. ¿Y la Sí, justificación, si ya nos justifica o...? sí, justamente eso iba a hacerle Este, del control de asistencia de hoy y del día viernes. No se listo, preocupe. Inge, gracias. Mm, Justo eso también les iba a hacer. Listo. Y del día de hoy, que estamos todos, no tendríamos problema. Entonces ahí estamos, chicos. ¿Ya? Entonces, bueno, traten de hacer estos cuestionarios que no se han podido hacer, esta tarea, la última tarea que tendrían, también hacer antes de fin de semana, ya las pueden hacer, ¿sí? Lo único que, bueno, podrían ya hacer todo, ¿no? Podrían ya hacer todo lo de la unidad 4 y cuestionario 2 y para que se enfoquen en el cuestionario 2 en el examen 2 y en el examen final, sábado y domingo y no se les recargue mucho porque van a tener muchos problemas si es que se recargan mucho. Todo va a quedar activado, no hay otra opción, todo queda activado hasta el domingo, hasta este domingo. No se va a poder activar más porque ya se acaba el módulo. Entonces, para que no se recarguen, traten de realizar estos cuestionarios y esta tarea a lo largo de esta semana para que tengan libre el fin de semana y solo se dediquen a estos dos exámenes, ¿sí? Y no tengan mucha sobrecarga. Eso es, chicos. ¿Ya? Entonces, visto todo lo que ya solucionamos, pues, si no hay otra pregunta, nos veríamos el día de mañana para empezar con el último CF, el último capítulo, y ir cerrando ya este módulo. ¿Ya? Eso, chicos, entonces, si ya no hay ninguna pregunta, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche. Chau.